Este es el último sermón en la primera carta de Pedro y este era mi libro favorito. Y cuando terminemos segunda de Pedro, les voy a decir lo mismo, que era mi libro favorito. El libro favorito es el que estamos estudiando. Y a manera de cierre, creo que nunca había considerado Pedro de esta manera. Espero que también haya sido una bendición para ustedes. Terminamos con esta última sección y vamos a la mitad de la exposición del pensamiento de Pedro. El primer texto que meditamos sobre Pedro fue el de Marcos. Como les mencioné y se los voy a repetir al final, fue Pedro quien le dicta a Marcos el Evangelio. Y ahora vamos en la primera carta, terminando la primera carta, y el próximo domingo, primero Dios, iniciamos la segunda carta y terminamos con el pensamiento del apóstol Pedro. Y creo que es muy adecuado también la forma en que concluye el apóstol, porque existe una idea en el pensamiento cristiano que suele traer muchas contradicciones, contrariedades y también confusiones. Y esta es la idea que Dios tiene control de todo. Pero al mismo tiempo nosotros debemos dejar que tome el control de todo. Esa es la verdad. Dios tiene control de todo, pero al mismo tiempo nosotros debemos dejar que Dios tome el control de todo. Son dos verdades paralelas, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. En un sentido intelectual, es un problema porque supuestamente para nosotros es una contradicción. O Dios es soberano y Dios hace lo que desea, o nosotros tenemos alguna participación. Y digo que es una contradicción supuestamente porque es más bien un problema moral. Nos incomoda que Dios sea soberano. Cualquier persona que tenga algún tipo de autoridad nos incomoda. Por eso solemos ser rebeldes, ¿no? Con el hijo con su padre, el ciudadano con su autoridad, y Pedro ampliamente ha hablado ampliamente sobre el tema de la autoridad, y terminamos con la autoridad de Dios. Es un problema moral, nos incomoda que Dios sea soberano, nos molesta que Dios tenga el control, o para no sonar demasiado radicales, nos molesta que Dios tenga el control de nuestra vida, que tenga el control de lo demás, pero de nuestra vida, ahí es donde entra la contradicción. Sabemos que Dios es bueno y que quiere lo mejor para nuestras vidas, pero nos cuesta decir, Señor, toma el control entero de mi vida. Como buenos cristianos, hemos creído que Dios ya tiene el control de muchas cosas de nuestra vida, pero siendo francos, hay otro cúmulo de cosas que no hemos entregado a Dios. Pero la Biblia, en lugar de verlo como una pequeña debilidad de carácter o algún tipo de deficiencia en nuestras decisiones, la Biblia lo nombra y le dice pecado. Sí, como un pecado. Pedro ve esta actitud del que no le entrega todo a Dios como una transgresión de su ley. Aquí inicia el apóstol Pedro, versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y es que la contraposición, lo contrario a la ansiedad, es humillarse. De modo que la fuente de este deseo, por contrariedad en nuestras cabezas y corazones, es la falta de humillación, o también llamado el orgullo. Y como el orgullo es la enfermedad, la humillación es la cura. El apóstol nos ordena, humillaos o humíllense. Pero la fuerza del verbo no es solamente decir sean humildes. El verbo tiene la fuerza de una humillación completa, no una humillación indecente, como solemos utilizar la palabra humillarse, sino que cada aspecto de nuestra vida debe rendirse, bajar todas nuestras armas, que ya no estemos alerta, es decir, que ya no tengamos ansiedad. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, porque no se trata de ser humildes en general,
sino dejar que Dios tome el control. Porque cuando Dios se pone al frente, cuando Dios se pone al frente de nuestras vidas, entonces la ansiedad queda solucionada. Cuando Dios se pone al frente de nuestras vidas, lo hace poderosamente. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Fue la poderosa mano de Dios la que abrió el mar rojo para que al pasar el pueblo lo hiciera en seco. Fue la poderosa mano de Dios la que trajo el diluvio. Fue la poderosa mano de Dios la que creó todo lo que existe. En otras palabras, Dios no es un mendigo que pide que le llevemos nuestro corazón. Él es el rey que ha conquistado todo imperio y que hoy reclama su lugar en nuestro corazón. Dios no está mendigándonos amor. Él nos está diciendo, humíllense. Humíllate, le dijo Dios al faraón. Y faraón lo que hizo fue endurecer su corazón. Humíllate, le dijo Dios a faraón. Y como no lo hizo Dios, envió sus plagas. Dios le quitó sus bienes, Dios le quitó sus riquezas, Dios le quitó su poder y hasta le quitó a su hijo mayor. Por lo que en este texto tenemos un señor o un rey que nos está ordenando que nos sometamos a él. Pero a diferencia de muchos otros reyes o señores o cualquier otro tipo de gobernante, las consecuencias de nuestra rendición no es denigrarnos ni aplastarnos, sino exaltarnos. Porque en la economía del reino, quien se humilla delante de Dios será enaltecido y quien se rinde será exaltado. Echen su ansiedad sobre él. Literalmente lo que dice el texto en griego es echen su carga. El apóstol usa un ejemplo, que es un ejemplo bastante común de la época. La ansiedad se siente como una carga. Ser arrogante es tener una carga. La falta de humillación es tener una carga. Todo tipo de pecado es una carga. El pecado de no someternos a Cristo es una carga. Él nos dice, echen su carga. Como el peregrino de la historia de John Bunyan, buscando salir de la ciudad de destrucción, él llega a la ciudad, llega a una parte del camino con dos murallas, llamadas las murallas Salvación, y allí mira en una colina, en la cima, una cruz y un sepulcro. Al llegar a la cruz, instantáneamente la carga cayó de sus hombros y se fue rodando hacia el sepulcro y se desapareció. Bendito él que con sus penas me ha dado descanso y con su muerte me ha dado vida, exclamó el peregrino. Quedó estático mirando y adorando. Su corazón se rompió en abundantes lágrimas. 3 seres resplandecieron, se aparecieron y uno le dijo, paz, perdonados te son tus pecados. El segundo ángel lo despojó de sus harapos y le dio un nuevo ropaje. Y el tercer ángel le dio una señal en su frente y le dio un rollo sellado, el cual debía estudiar en el camino y entregar en la ciudad, en la entrada de la ciudad celestial. Pero ningún cristiano peregrino logrará llegar a la ciudad celestial si no echa su carga sobre él. Piénselo bien. Quiten el pecado de sus vidas. Es cierto, es una seducción, el pecado es una seducción, pero también es una carga. Dios nos ordena que nos quitemos esa carga para ponerla sobre Él, porque la justificación es que Él nos cuida. Puede parecer sorprendente para muchos, pero Dios nos ama. Y mejor que cualquier otro ser en este mundo, Él nos ama. Cuando nosotros decimos que buscamos nuestro bienestar, debemos admitir que nunca buscaremos como Dios busca nuestro bienestar. Aún nosotros en la mejor búsqueda de nuestra satisfacción, nunca la vamos a encontrar como Él la encuentra para nosotros. Él tiene cuidado de nosotros, dice el apóstol Pedro. Cuando nosotros buscamos nuestro propio bienestar, tendemos a perdernos.
Por eso la palabra egoísmo o vanidad se ha cambiado hoy día como amor propio. Hay que tenerse amor propio, dice la gente. Esto es una forma elegante de llamar al egocentrismo, porque la fórmula bíblica es al revés. Humíllense porque Él los cuida, ríndanse porque Él los protege, dejen de aferrarse a sí mismos para que Dios los asegure. Y muchas veces estamos tan ensimismados en nuestro propio bienestar que se nos olvida que estamos viviendo en este mundo como extranjeros y como peregrinos, que estamos de paso. Pero esto no quiere decir que eso no quiere decir que nosotros somos en este mundo turistas. Estamos en esta tierra de paso y con muchos enemigos y pasamos por alto esto. En este mundo hay muchos peligros. No somos turistas, hermanos. Somos peregrinos, porque grandes son nuestros enemigos que vienen en el reino espiritual. Pedro sigue diciendo en el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro repite la idea del capítulo 4, versículo 7. Él nos invitaba a ser sobrios y a velar, porque el fin se acerca, en capítulo 4, versículo 7. Pero ahora Pedro nos da otra razón. Dice, sed sobrios y velad, porque tenemos un enemigo espiritual que busca víctimas para devorarlas. El apóstol Pedro está diciendo acá, puesto que Satanás los puede devorar, entonces sean sobrios y velen en oración. Aquí dice, sed sobrios. ¿Qué significa ser sobrio? Tal vez podamos entenderlo con su antónimo. El antónimo de sobrio es ebrio. Ebrio es usado como sinónimo de alguien borracho. Y un borracho es alguien que ha permitido que sus sentidos, su conciencia de sí y su cordura se pierda por el alcohol. Alguien ebrio en general es una persona que no posee dominio de sí mismo. En contraposición, alguien que es sobrio es alguien maduro. Es alguien que no se deja llevar por sus instintos, alguien que gestiona bien sus emociones, que cuida sus palabras, que guarda las ocasiones y por demás importante puede ser su sabiduría vista por los demás. ¿Por qué es necesario ser sobrios? De acuerdo al apóstol Pedro, es necesario ser sobrios porque Satanás anda como león rugiente viendo a quien devora. Hablo para quienes están embriagados de mundanalidad. Es que hay cosas legítimas en este mundo, pero no es correcto ser embriagados con estas cosas. Es bueno participar de las cosas del mundo, en tanto no sean malas, pero no es lo mismo ser embriagados, perder el dominio, estar inmersos dentro de ellas. Debemos ser sobrios y pasar tiempos en oración. No creo que nadie llegue al cielo diciendo que tal vez debió haber orado un poco menos de lo que lo hizo. ¿Sabes qué, Señor? Creo que oré demasiado en mi vida. Por eso desvelarse para orar es por excelencia la forma de describir cómo debe ser nuestra vida cristiana. El apóstol Pedro lo aprendió de primera mano. Mientras se encontraba físicamente con Cristo antes de su muerte, de hecho la noche antes de su muerte, Jesús estaba angustiado por el destino que le esperaba. Él iba a ser torturado, humillado y muerto. Y Jesús llegó con Pedro, con Santiago y con Juan y le dijo, acompáñeme al huerto de Getsemaní a orar. Y ya era muy noche. Los 3 discípulos se quedaron en un lado y Jesús avanzó un poco más. Jesús empezó a orar y dejó a sus discípulos orando. Cuando terminó de orar, Jesús regresó con Pedro y los otros se habían dormido. Pedro y los otros se habían dormido. Jesús los reprendió y les dijo, oren. Y él mismo regresó a orar. Cuando terminó de orar por segunda vez, los encontró nuevamente dormidos y nuevamente los regañó. Y así una tercera vez, Jesús los regañó, Jesús se molestó, pero también se decepcionó. Nuestro Señor se lo dijo a Pedro en Lucas 22, versículo 31. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo.
Jesús ya se lo había dicho. Miren aquí la ironía, porque en el versículo 31 de Lucas 22, Jesús le dijo que Satanás estaba tras sus huesos. Después de decirle esto, Jesús le dice a Pedro, a Jacobo y a Juan que fueran a orar. Jesús le acababa de decir, Satanás te está pidiendo. Minutos después les dice, vamos a orar. Unas horas después Jesús sería arrestado. Cuando Pedro nos hace la advertencia en su carta acerca de que debemos orar y velar, porque Satanás anda como león rugiente viendo quién devora, es porque él mismo fue devorado por Satanás. Déjeme traducir lo que está diciendo el apóstol Pedro. Seguramente cuando estaba escribiendo la carta, esa parte de la carta, pensaba, Jesús me dijo que Satanás me estaba buscando. Y tras decírmelo, fuimos al huerto a orar. Me quedé 3 veces dormido. Satanás me encontró. Después, negué a Cristo 3 veces y lo maldije. Lo abandoné en la cruz y posteriormente se amargó mi alma. Pedro sabía cuál era la necesidad de orar, porque Satanás lo había devorado. Es probable que vivamos en un mundo demasiado materialista y este es un problema. En la parábola del buen sembrador, aquellos que fueron engañados por las ocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas, dice que fueron ahogados y la palabra no pudo germinar en ellos. Entonces, en este mundo tan materialista, tal vez se nos pueda olvidar que existe una realidad espiritual, que como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12, no tenemos luchas contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la verdadera batalla. Y puede ser que nosotros mismos hayamos caído en la trampa del mundo materialista. Existe un mundo espiritual, hermanos. Satanás no es omnipresente. Satanás no está en todos lados. Pero Satanás no es el único demonio merodeando las proximidades de los cristianos. Versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe y sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Fue Satanás quien pidió al justo Job y quien lo hizo padecer. ¿Y quién de nosotros puede ser más semejante a Job que nuestro Señor Jesucristo? Él fue un varón experimentado en dolores, de modo que los padecimientos por los cuales Satanás nos quiere dominar son aquellos que Cristo mismo venció. Por eso somos semejantes a Cristo en sus padecimientos. Así también debemos serlo en su firmeza. Debemos ser semejantes a Cristo al resistir la tentación de Satanás. Por lo cual dice, estad firmes en la fe. Nuestros padecimientos se van cumpliendo también en nuestros hermanos en todo el mundo. Y si creemos que esta batalla es difícil, recordemos que aunque la responsabilidad del hombre es completa en su satisfacción, al mismo tiempo Dios es quien obra completamente en nosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Versículo 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero continúa con un pero. Es la palabra más ahí. Un poco de ortografía, más sin tilde, es sinónimo de pero. Reina Valera lo traduce así, pero también puede ser traducido como sin embargo, o no obstante, el Dios de toda gracia. Tenemos la seguridad que este Dios de toda gracia es importante.
Es importante que nosotros sepamos que Dios no es un Dios de una parte de la gracia o una gracia temporal. Dice Pedro que Él es un Dios de toda gracia. Es un Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Vean cómo Pedro, dice que Dios ya nos llamó a su gloria eterna. Para Pedro eso ya está consumado, ya está cerrado. Es un trato hecho. Este Dios completamente abundante en gracia ya nos ha llamado a su gloria eterna. Si Lázaro muerto no pudo resistir la voz del que lo llamaba de muerte a la vida, mucho menos nosotros que hemos sido llamados por el mismo Jesucristo para su gloria eterna. Después, dice acá, después que hayan padecido por un poco de tiempo. Y esto lo dice porque sabe que el sufrimiento es temporal, pero la gracia es eterna. Si somos extranjeros y peregrinos, es porque es temporal. No estamos aquí en la tierra para echar raíces. Todos tienen las mismas implicaciones. Se trata de aquel que nos ha hecho lo que somos. Este mismo es el que nos ayudará a permanecer así. Y no solo a mí y a ustedes, sino a todos nuestros hermanos en todo el mundo. Aunque no los conozcamos, hay cristianos peleando la buena batalla y ganando y sometiendo su vida a Dios. De modo que cuando pensemos en el cristianismo, no nos limitemos a nosotros mismos, sino recordando que aunque la batalla es fuerte, la victoria es segura. A continuación, Pedro se despide hablando de dos hermanos y compañeros muy importantes. Sus nombres son Silvano y Marcos. Versículo 12, el primero. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Parece, a simple vista, parece que esta carta la llevó Silvano, porque dice, por conducto de Silvano os he escrito. Esto coincide con Hechos capítulo 15, porque la labor de Silvano era llevar las cartas a la iglesia. En Hechos 15 se resolvió un asunto, ya lo hemos estudiado, un asunto doctrinal y de práctica, y fue Silvano quien llevó una de esas cartas. Parece que Silvano tiene este trabajo, pero la frase brevemente nos hace dudar de esta interpretación. Parece más bien que Silvano escribió la carta. Por eso dice, por conducto de Silvano os he escrito. Parece que fue Pedro quien le dictó la carta y Silvano era el amanuense, es decir, el que escribe a mano. Esto explicaría por qué la primera carta de Pedro está escrita con un excelente griego. Muchos liberales y ateos han dudado de la autoría de Pedro de esta carta, porque Pedro, para empezar, era un galileo, era un judío que no hablaba griego. Y en segundo lugar, no era un judío de Judea o de Jerusalén, donde estaban las personas más instruidas. Pedro era de Galilea y no era un fariseo, era un pescador. Entonces muchos dudan de la autoría de Pedro, pero el hecho de que Silvano la haya escrito, Silvano era griego, por eso nosotros creemos que cuando Pedro dice acá por conducto de Silvano, es que Silvano la escribió. Silvano, ¿quién es Silvano? Silvano es la forma latinizada, es decir, del latín, de Silas. Y Silas es el nombre que usó Lucas cuando escribió Hechos. El autor de Hechos es Lucas. Y así lo nombra él en Hechos capítulo 15. A partir de Hechos 15 dice Silas. Bueno, Silas es Silvano. Silas fue uno de los delegados enviados a la iglesia de Antioquía después del concilio de Jerusalén para comunicar a la iglesia de Antioquía las decisiones que habían tomado Pedro, Santiago y los demás ancianos. Posteriormente de hacer este trabajo, fue compañero del apóstol Pablo y del pastor Timoteo en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Eso está en Hechos 15:40 y 2 de Corintios 1:19. Y además colaboró en la composición de aquellas cartas dirigidas a las iglesias de Tesalonicenses. Él colaboró en Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Eso está en el capítulo 1 y versículo 1 de ambas cartas.
Sigue el versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Así que gracias a Silas, Pedro ha hecho una breve carta para amonestarlos. Es decir, dice acá, para llamarles la atención y para testificar. Es decir, para dar testimonio de la gracia de Dios, de este Dios lleno de gracia. Además, Pedro también dice que manda un saludo desde la iglesia de Babilonia y de parte de Juan Marcos. Esta iglesia seguramente no era la que estaba en la provincia de Babilonia. Recuérdense que en este tiempo era el Imperio Romano el que extendía su territorio a través de Europa, Asia y norte de África. Pues aquí dice la iglesia de Babilonia, seguramente no era la de la provincia de Babilonia. Parece ser que Pedro se refiere a Roma como Babilonia. La iglesia de Babilonia es la iglesia de Roma, porque Roma era la nueva Babilonia. Roma era el imperio que los tenía bajo el yugo y Roma era quien los perseguía para matarlos. Seguramente entonces la iglesia de Babilonia es la iglesia de Roma. Era una forma alternativa tal vez, como se le mencionaba. Bueno, se nos dice que Juan Marcos saluda. Este era el primo de Bernabé, de acuerdo a Colosenses capítulo 4, versículo 10. Y era hijo de aquella María de Jerusalén, donde los cristianos se reunían en Hechos 12:12. Y puede ser también, ¿se recuerdan que en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús fue arrestado, hay una pequeña porción que dice que había un muchacho que estaba vigilando y le quitaron su cubierta, su manta, y salió corriendo desnudo? Se cree que es Juan Marcos. El Evangelio de Marcos pone esa historia ahí y parece no encajar con nada. Pero es muy probable que hayan estado cerca de la casa de la madre de Juan Marcos y que cuando estaban ahí, él estaba viendo, le quitaron la sábana y salió corriendo desnudo. Pues este Juan Marcos es. Tanto Silvano como Juan Marcos también eran hermanos y fieles testigos, es decir, que eran mártires. Esta es la carta de los mártires. Ellos también eran mártires. Pedro advierte sobre las acechanzas del enemigo. Les ha dicho, estén firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo, incluyendo a Silvano y incluyendo a Juan Marcos. Y ahora ellos les mandan saludos porque saben que padecen juntamente con ellos. Silas sabía de primera mano que era sufrir. Silas fue aquel que padeció juntamente con el apóstol Pablo. En Filipos fueron víctimas de una demostración hostil por haber curado a una pobre esclava poseída que con sus adivinaciones procuraba ganancias a sus amos. Se les manda a Pablo y a Silas a ser azotados y a meterles en la cárcel sin previo juicio. Como ambos eran ciudadanos romanos, Hechos 16:30, los pretores, es decir, los gobernadores, las autoridades, tienen que pedirles perdón. No se sabe de dónde venía Silas, de dónde venía la ciudadanía romana de Silas, pero era romano. En Tesalónica sufren otro alboroto, Pablo y Silas, de parte de los judíos, del que salen librados gracias a un hombre llamado Jasón, el amo de la casa donde se hospedaban, y paga una fianza por ellos. Silas sabía que era sufrir. De modo que cuando Pedro le dice nuestros hermanos Silas y Juan Marcos, la iglesia debía saber quién era Silas, cuánto había sufrido. Y ahora Pedro llama a Silas mi hermano fiel. Pero Pedro dice a quien tengo por hermano fiel. No solo dice mi hermano fiel, dice a quien tengo por mi hermano fiel. No solo está reconociendo que es su hermano en Cristo, no solo está diciendo él es cristiano, lo que está diciendo estoy yo completamente seguro. A mí me consta que él es un cristiano y que es mi hermano. Pero también está Juan Marcos. Juan Marcos acompañó a Pablo de Tarso y a Bernabé en su primer viaje misionero, en Hechos 13:5. Pero se separó de ellos cuando llegaron a Panfilia y regresó a Jerusalén. Esto no quiere decir que Juan Marcos no haya sufrido. De hecho, porque creemos que sufrió fue que se regresó. Y a veces podemos ser muy, muy injustos con Juan Marcos en decir cobarde, ¿no? Dejó a Pablo y a Bernabé.
es que las cosas que sufrían Pablo y Bernabé no eran poco importantes. Cuando Pablo iba a iniciar su segundo viaje, como que agarró valor Juan Marcos y su primo Bernabé, que viajaba con Pablo, se lo quería llevar. Y Pablo le dijo que no. Y tuvieron una discusión y terminaron por separarse. Pedro se fue con Silas por un lado y Marcos acompañó a Bernabé a Chipre. Eso está en Hechos 15, 37, 39. Pero este desertor fue el instrumento que Dios utilizó para escribir el Evangelio, que por el cristiano Papías de Hierápolis sabemos que fue Pedro quien le dictó el Evangelio de Marcos. La vida de Cristo y su ministerio, él también era un testigo fiel. Y ahora se encuentra junto a Pedro, después de haber estado con Pablo y después de haber estado con Bernabé, ahora está con Pedro. Y Pedro dice que Pedro lo llama su hijo. Y Pedro, nosotros no creemos que Pedro haya sido quien más lo haya tenido como para llamarlo su hijo. Él había llegado a ese estado fraternal con él. Sin duda su cobardía al abandonar a Pablo y a Bernabé fue superada y ahora tiene un gran celo por la obra de Dios. Dios tiene cuidado de nosotros. Así se llama este sermón. Los que estamos atribulados, los que somos perseguidos, los que tenemos cargas, los que tenemos ansiedad, los que hemos sufrido por causa del Evangelio como Silas, Pedro, Pablo, Juan Marcos, los que hemos sido débiles en la fe como Juan Marcos y los que hemos forjado nuestra fe a través de muchas experiencias como Pedro, Dios tiene cuidado de nosotros. Así que dado que estamos en la misma familia y que somos parte del mismo viaje peregrino y que somos pueblo de Dios y que somos templo de Dios y que compartimos el mismo testimonio de Dios, deberíamos también sentir el mismo cuidado de Cristo. Versículo 14. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. La única forma en que esto sea posible, todo lo que acabo de enumerar sea posible, es el amor de Cristo. El amor tiene manifestaciones. Pedro dice, salúdense con ósculo de amor. Eso quiere decir con beso de amor. Pedro no está siendo mandatorio, no está diciendo esta es la forma en que se tiene que saludar, pero está siendo genérico. Sean afectivos cuando se saluden. Si somos amables los unos con los otros, si somos parte del mismo pueblo, de la misma familia, de los mismos padecimientos del mismo Señor, demostrémoslo. Porque aunque somos nuevo templo y nuevo sacerdocio, somos aquí también extranjeros y peregrinos. Tenemos tareas y deberes, especialmente con nuestras autoridades terrenales, pero tenemos también un llamado a soportar las tribulaciones por causa de Cristo. Pero también esto será breve. En un santiamén se nos pasará la vida. Y seremos como muchos otros cristianos de los cuales hoy solamente se encuentran en los libros de historia. Muy pocos. La mayoría han quedado olvidados en el tiempo. Esto será breve. Aprovechemos nuestra vida. Muchos cristianos compartimos estas dificultades. Por eso dice, humíllense, para que en el día de la esperanza podamos ser exaltados. Esto es vivir con esperanza. Una esperanza que viene de Cristo. Amén. Señor, ponemos nuestra esperanza en ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Y también, Señor, ponemos delante de ti nuestros padecimientos por causa de la verdad, por causa del Evangelio, por causa de tu palabra. Ayúdanos a estar firmes, porque no solamente los hombres incrédulos buscan nuestro mal, sino también Satanás está detrás de nosotros. No hay otra forma, Señor, para ser firmes sino aferrándonos a ti. Tómanos tú de tu mano para no flaquear, para no ser débiles.
recordando también que tenemos muchos hermanos en el mundo que están sufriendo y están padeciendo, pero que al mismo tiempo, Señor, tú les das victorias a nuestros hermanos contra el pecado y contra la muerte, contra las dificultades, contra sus enemigos. Te pido, Señor, que nos ayudes a echar nuestra carga sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros, a soltar, Señor, a dejar de aferrarnos y poner todo en tus manos, a rendirnos, a levantar nuestras manos y a descansar en ti, porque tú nos amas, Señor, más de lo que nosotros nos cuidamos a nosotros mismos. Por eso te pido, Señor, que nos des la valentía también para luchar contra nuestros pecados, contra nuestras fallas, porque te hemos ofendido en innumerables ocasiones, pero también hemos sido perdonados por causa de Cristo. A quien sea la gloria, el imperio, que el Señor nos establezca, fortalezca y nos haga firmes para recibirte en el día de la esperanza, en el día final. Ayúdanos a pensar como extranjeros y peregrinos para tener nuestra vista en la ciudad celestial, en la esperanza que hemos de recibir. A mantenernos, Señor, en el camino para no ser contados de entre los tantos que han perdido su vida espiritual por Satanás. En el nombre de Jesucristo confiamos y te lo pedimos. Amén.